Amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta muñeca de trapo. La verdad es un paso a paso sencillo que sé que con mucha dedicación lo van a lograr. Y lo pueden hacer ya sea para sus niñas o también para vender. Entonces espero me acompañen para que aprendan todas las técnicas que hoy tengo para ustedes. Aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, para el proyecto de hoy vamos a necesitar, estos son algunos de los materiales. En la descripción, acá en la parte baja, les dejamos la lista completa. Pero estos son los más importantes. Está el jersey lawn o también piel de ángel o piel de durazno. En algunos países nos dicen también que sirve duvetina. Entonces la duvetina también les ayuda después de que el color se les preste. Entonces eso es lo importante y que sea suave para trabajar. Una franela, algodón o en dacrón también puede ser. La tela es para el vestido. Esta va a ser una pieza pequeña que voy a utilizar de fieltro, pero igual puede ser la misma del vestido que vamos a hacer con los zapatos. Algodón siliconado, tijeras, vamos a utilizar de este hilo para tejer que normalmente utilizo para hacer el pelo o el cabello de las muñecas, hilo, agujas, alfileres y los moldes que ustedes normalmente saben que les comparto. Estos son los moldes. Ustedes saben que los compartimos en el blog o en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. Entonces esos son algunos de los materiales. A medida que vayan viendo el video de pronto van descubriendo otros adicionales, pero que en la descripción, como les acabo de nombrar, van a encontrar el resto. Entonces manos a la obra. Y voy a transferir entonces los moldes a las telas. Entonces, por ejemplo, aquí está. Para el cuerpo son 2 piezas. Para los brazos son 4 piezas, 2 para cada uno de los brazos. Para las piernas son 4 piezas, igual 2 para cada uno de las piernas. Para la cabeza son 2 piezas y para los zapatos son 4 piezas, pero las vamos a cortar así. Aquí en el molde, como pueden ver, está la pierna completa y también la forma del zapato. En el zapato, la plantilla, vamos a cortar 2 piezas para que corresponde la parte de atrás de cada uno de los zapatos, y son 2 piezas también para la parte delantera de los zapatos. Aquí está en el molde, también indica el orificio, entonces aquí está el orificio y es uno para cada uno de los zapatos. Entonces ahora vamos a empezar a coser. Vamos a unir en todo el contorno, por ejemplo en los brazos, aquí vamos a coser por todo este contorno y dejamos en la parte superior un espacio para hacer el relleno cuando sea el momento. Comienzo entonces a realizar puntada recta por todo el contorno. Esta es la puntada que voy a realizar en todas las piezas del cuerpo. Recuerden que si no quieren o no desean realizarlo a mano, lo pueden hacer a máquina. Pero aquí, para las que no tienen máquina, entonces es una manera fácil de ver que pueden realizar una muñeca sin tener máquina. Ya aquí entonces cosí las piezas, la que conforma los brazos. Entonces en la parte superior dejo el espacio para dar vuelta y ya luego entonces rellenaría. Aquí están entonces los 2 brazos. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con las piernas. Entonces empiezo en la parte superior. Y hago la misma puntada lineal por todo el contorno. Lo hago aquí. Esto es tiza de modistería, entonces es fácil a veces de quitar. Se la recomiendo mucho que el tono sea similar. Por ejemplo, si la tela es rosada, entonces utilizar también el tono rosado, si no nos mancha las telas. Entonces coser por todo el contorno, así las 2 piezas.
Ya terminé de coser las piernas. En la parte de atrás les enseño para que vean que fue hecho a mano. La parte de adelante sí queda un poco mejor, pero igual esto no se va a ver porque queda en la parte interna. Entonces ahora seguimos con la cabeza. La cabeza es un poco más angosta en la parte superior y más ancha en la parte baja. Entonces vamos a empezar a coser por la parte superior igual como hicimos en las piezas de las piernas y los brazos, en puntada continua ni lineal. Ya terminé la pieza de la cabeza en la parte superior, entonces dejamos un orificio para dar la vuelta y también rellenar como en las otras piezas. Ahora vamos a hacer con el cuerpo. El cuerpo tiene como forma de pera, si ella viene así, muy delgada acá en la parte superior y más ancha en la parte inferior, y también vamos a empezar a hacer la misma costura. Listo, así entonces quedó la pieza. Hice las costuras, las últimas aquí donde corresponde el cuello y por todo el contorno del cuerpo. Ahora voy a pasar a armar lo que corresponde a los zapatos. Los zapatos, recuerden que esta es la plantilla que se comparte totalmente así en el patrón. Entonces solamente vamos a sacar la parte baja, cortamos una completa y otra con el orificio, entonces para conformar el zapato. Y vamos a realizar entonces una puntada que se llama, depende del país, hay unos que le dicen puntada festón, puntada ojal, de muñeco, sí, tiene varios nombres dependiendo en el país en que se encuentren, así le dicen. Entonces aquí les voy a explicar cómo se hace la puntada. Aquí iniciamos y él se hace, siempre es como si fueran palitos, por decirlo así, son puntadas verticales, y introduzco la aguja y halo el hilo, entonces él queda así. De nuevo introduzco la aguja más o menos a unos 5 milímetros y cuando halo él se va formando como una especie de ojal. Puntada de dragón también tengo entendido que le llaman. Entonces así la vamos a hacer por todo el contorno hasta quedar así. Les voy a enseñar cómo lo hice. Entonces en este lo ven claro, por todo el contorno, y en la parte del zapato, en lo que es el empeine y la correa del zapato, entonces como decoración también lo ubiqué. Entonces así queda y les voy a enseñar entonces cómo lo voy a realizar. Ya le di la vuelta entonces a todas las piezas, ya las tengo por el derecho. Entonces vamos a tomar el algodón siliconado y vamos a empezar a rellenarlas todas. Luego de que lo hagamos, entonces por lo menos en este caso que son las piernas, las rellenamos. Luego de que lo hagamos, entonces sellamos por la parte superior que dejamos para rellenar.
Ya tenemos entonces todas las piezas que las hemos sellado, la parte por donde se volteó y se rellenó. Entonces ahora vamos a empezar a unirlas. En el caso voy a utilizar aguja de hilo, pero también lo pueden pegar con silicona caliente llegado el caso que lo deseen hacer. Yo lo voy a hacer, se puede decir que la antigüita. Voy a poner aquí, voy a trazar y voy a empezar a unir. Entonces voy a empezar a coser. Ustedes, lo que les digo, pueden decidir si lo hacen de esta manera como lo hacían antes. Dejan atravesar el hilo y la aguja y así unen las piezas. Pasan por debajo en lo que es la pierna y luego pasan por la parte del cuerpo y así lo van uniendo. Hay que hacer varias puntadas, ¿no? No es que con la primera puntada ya nos va a quedar fija la pierna al cuerpo, no. Entonces hay que hacerlo varias veces hasta que nos quede bien cosido. Lo mismo ajustamos bien y lo mismo hacemos con la otra pierna. Ya terminado las piernas, quedan así. Procuramos que nos queden en la parte de atrás y mira, quedan como unas X de la unión que hubo entre las puntadas de adelante hacia atrás cada vez que nos devolvemos. Entonces así quedan ya las piernas unidas, mucho más seguras, y vamos a hacer igual para coser o unir los brazos al cuerpo. Entonces, de la misma manera, tomamos y ubicamos más o menos donde queremos que queden cosidas y empiezo a introducir el hilo y la aguja y unimos al cuerpo. Recuerden que esta es una muñeca de trapo tradicional, o sea, las que hacían las abuelas, ¿sí? Que ahorita tenemos más herramientas, hay más telas, nuevas técnicas, pero el cuerpo lo vamos a unir tal como lo hacían ellas. Entonces aquí voy uniendo, la idea es que los brazos queden con caída hacia abajo, entonces voy a hacer hasta lo que más se pueda, así, en los dos brazos. Bueno, listo los brazos, ya cada uno se unió. Ahora vamos a hacer lo mismo con la cabeza. Con ella, para que nos quede un poco más firme, no hacemos dos puntadas, o sea, de la derecha hacia la izquierda y de la izquierda a la derecha, sino que lo hacemos varias veces para que nos quede un poco más firme. Igual no va a quedar de pronto como las otras muñecas que les he compartido, en que la cabeza queda firme, sino que se va a tener un poco más de movimiento, así como lo tienen los brazos y las piernas.
Así entonces ya unimos la cabeza al cuerpo de la muñeca. Ya ella se puede decir que hay mucha parte adelantado. Ahora voy a ponerla a un lado y voy a tomar una pieza, ¿sí?, de franela o dacrón o la tela que ustedes prefieran. La ventaja de la franela es que cuando uno la corta ella no se deshila, ella es más compacta, o sea, es mejor en ese sentido para trabajarla. Esta pieza tiene una medida de 52 centímetros, ¿sí?, de todo el ancho de 52 centímetros y el largo es de 23 centímetros. Eso depende también si ustedes van a hacer la muñeca más grande o más pequeña, pero si la van a hacer de la misma medida de la nuestra, entonces esa es la medida de la pieza que vamos a hacer el vestido. Aquí voy a hacer un vestido muy sencillo, voy a doblar aproximadamente 2 centímetros y voy a coser, ¿sí?, porque aquí voy a surcir esta pieza. Entonces la voy a coser con hilo, un hilo que sea claro o blanco, para hacer entonces ese dobladillo. Bueno, aquí a la tela de 52 centímetros por 23 le hice lo siguiente: en la parte superior un dobladillo de 2 centímetros, que es por donde voy a introducir una cinta, un lazo para que se la amarre, y a los lados, en todo el contorno, le hice un dobladillo también de 1 centímetro pasadito, de pronto un poquito en la parte baja. Lo importante acá en la parte superior, que es donde voy a introducir la cinta, o ustedes pueden introducir elástico también si quieren hacerlo, es que en esta parte con las tijeras piqué la tela y con un poquito de fuego con el encendedor, entonces sellé la tela. Esa es la ventaja de la franela. Si no, nos tocaría hacer una puntada para que no se nos vaya a deshilar por allí la tela. Entonces lo que hice fue que en esta franela con un poquito del encendedor, del fuego, lo sellé. Entonces allí ya quedó lista esa. Ahora por todo el contorno voy a hacer de decoración la misma puntada que hice en los zapatos, ¿sí? La puntada festón o puntada ojal, puntada de muñeco, o sea, depende como lo conozcan en su país. Esa es la puntada que voy a hacer para decorar el vestido. Ustedes, si quieren, lo que pueden agregar de pronto un sesgo o cinta bies, un encaje, o sea, lo que ustedes quieran para personalizar el vestido. Como mi vestido va a ser sencillo, va a ser un vestido muy sencillo, entonces yo lo único que le voy a agregar adicional de decoración es hacerle la puntada festón. Eso es lo único que le voy a hacer como de decoración. Entonces hacemos así y seguimos. Bien, entonces ya la tela toda la he bordado por el contorno en la parte baja del vestido, y ahora voy a hacer el espacio donde van a ir los brazos. Entonces aquí después de del dobladillo que hemos hecho de 2 centímetros, que es por donde vamos a introducir la cinta, entonces cuando ya hemos centrado la tela, aquí ubicamos el centro. Esta sería la parte de atrás del vestido, esta sería la parte de adelante. Entonces aquí voy a hacer 2 orificios, uno para cada lado, que es por donde voy a introducir los brazos. Entonces nos podemos ayudar con las tijeras o también con esta herramienta. Vamos a introducir debajo, aquí les voy a enseñar, voy a hacer un orificio aproximadamente unos 4 centímetros, introduzco y empiezo a cortar la tela. También cuando lo haya hecho puedo introducir las tijeras y terminar de cortar. Así lo voy a hacer en ambos lados, tanto en este como en el otro lado de la tela, y aquí voy a hacer una especie de dobladillo utilizando la misma puntada tipo festón o tipo ojal que hemos utilizado en todo el proyecto. Entonces aquí son 4 centímetros, vamos a tomar la medida, aquí nos falta, aquí llevo 3, entonces voy a poner un poco más. Y empiezo a hacer la misma puntada para hacer el dobladillo, y lo mismo al otro lado. Bueno, entonces miren cómo queda, son como una especie de ojales que van a quedar a cada lado, y por ahí es donde vamos a introducir ahora el vestido.
Ahora también lo que voy a tomar es una pieza de 60 centímetros de cinta raso, cinta gloss, y lo voy a poner en este gancho o imperdible que es grande, y lo voy a introducir por los 2 centímetros que dejamos en la parte superior. Aquí le voy a poner así y lo voy a introducir por aquí. Y este va a atravesar por toda la tela, entonces en la parte superior. Bueno, ya entonces introduje la cinta y en la parte baja decidí ponerle la misma, pero en un poco más ancha. Esta es de 2.5 centímetros de ancho. Lo puse así surcido, como un poco haciéndole prenses para que nos decorara un poco más el vestido. Entonces ya está listo el vestido, los zapatos, el cuerpo. Ahora vamos a empezar a trabajar el pelo. En el pelo voy a utilizar de este hilo que lo utilizan mucho para tejer. Normalmente siempre les he enseñado a hacer el cabello en trenzas, varias técnicas les he compartido en otros videos, que en la descripción les dejo el enlace de las otras muñecas que hemos hecho, que son 4 o 5. Entonces aquí lo que voy a hacer es que esta vez la voy a hacer de pelo corto pero crespo o chinito, como le dicen en otros países. Entonces voy a tomar 2 dedos, dejo esta un poco más larga, voy a tomar 2 dedos y doy 3 vueltas completas, y esta se va a ir en el medio y lo voy a anudar. Así voy a hacer varios para hacer como, y para que me queden todas del mismo tamaño. Entonces digamos que aquí está, este es como si fuera uno, así lo organizo un poco. Igual cuando lo vaya a tejer a la cabeza se va a quedar más firme. Entonces voy a hacerlos así. Ya saben que la medida son 2 dedos. Entonces aquí voy a cortarlo y voy a hacer muchos de esta misma. La idea, para que de pronto se tengan una idea que lo que voy a hacer es que estos los voy a poner en todo el contorno, y así lo vamos a llenar toda la cabeza de chinitos, de crespitos. Entonces voy a hacer muchos de estos. Aquí ya hice entonces aproximadamente 50 piezas de estas, que son como unos moños hechos en hilo en hilo para tejer, en hilo crochet. Entonces voy a empezar a bordarlo en la cabeza de la muñeca. Entonces aquí ingreso la aguja y el primer moño, así. Luego introduzco más adelante para hacer la segunda. Como son crespos, de pronto es un poco más complicado, pero igual el resultado nos va a gustar muchísimo, entonces vale la pena. Aquí tomo otro, los pongo seguidos. Si ven, va quedando así. Ubico otro. Si se necesitan más, hacemos más, pero por ahora iniciamos con 50.
Y así queda entonces totalmente llena el tejido que realizamos. Entonces, como pudieron ver en todo el proyecto, se empieza a hacer como especie de espiral por todo el contorno de la parte de atrás de la cabeza. Se deja 1 centímetro entre cada uno. Hay personas, yo por lo menos lo tejí a hilo, pero hay personas que lo que hacen es tomar silicona caliente, empiezan a aplicar y empiezan a ir poniendo cada uno de los moñitos que realicé. Pero yo sí lo hago entonces así, con hilo, queda resistente, queda sin mancha, por lo menos de la silicona, que a veces tiende a quedar pegado y entonces se va a ver como el pegote de silicona. Yo sí preferí tejerlo. Entonces espero que esta técnica, al igual que otras que les he enseñado en otros videos, es totalmente diferente. Nos sirve en este caso para niña y para niño. Cuando realicemos muñecos varones, esta misma técnica podemos aplicarla y nos va a quedar un niño crespito. Entonces ahora lo que voy a empezar a hacer es a dibujar el rostro para entonces irle dando ya un terminado a la muñeca. Luego de haber hecho el trabajo del pelo, que no les indiqué, pero fueron 200 piezas, o sea 200 moñitos los que se utilizó para realizar el peinado así crespo. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre la cara. En la cara hay varias opciones. En otros videos que les he enseñado, como les nombré, tengo otras técnicas, hay de bordado, hay con esferas, también pueden ponerle ojos plásticos que compren en el mercado. Ya les he enseñado a pintar en otros videos, entonces aquí voy a hacer la técnica del pintado para que de pronto lo repasemos un poco. Los pinceles, mis pinceles están viejitos, es un 000, un 00 y este que lo necesito que esté muy delgadito, que si fuera un liner. Lo que pasa es que no los encontré tan delgaditos. Aquí están los pinceles. Lo necesitaba bien delgado. Como no lo encontré, entonces lo que hice fue cortar todo el exceso de pelos que hay y lo dejé delgadito, como de 2-3 pelitos, que con eso es que voy a delinear. Ustedes los pueden hacer también. Si no los encuentran, compran un 000 y con eso se pueden ayudar bastante. También es bueno cambiar los pinceles de vez en cuando, pero la verdad ya uno se acostumbra a trabajarlos, entonces se amaña. Ahora voy a empezar entonces con el tono blanco. Vamos a utilizar pinturas para tela. Las pinturas para tela es porque no se corren, son más pastosas, son un poquito más espesas, o por lo menos las que yo utilizo. Entonces por eso les recomiendo pintura para tela, no acrílicas o que uno utiliza para pintar madera, porque en la tela se riega. Aquí se hizo un diseño sencillo, en realidad son 2 óvalos y dentro de los óvalos se hicieron 2 líneas para que hagan como el iris del ojo y las otras partes del ojito, así en la caricatura de la muñeca. Entonces voy a empezar con el color blanco. Se retoca, recuerden que en otros videos les he enseñado que después de que se aplica el tono se deja secar muy bien y se retoca. Y comenzamos.
Después de haber hecho todos los rellenos, entonces voy a empezar a delinear. Así que entonces terminada la expresión o el dibujo de la cara. Como pudieron ver, primero apliqué el color blanco, luego el azul, después el negro. Se le hizo un delineado con un pincel muy delgado, el que les expliqué al principio que yo misma le quité el exceso de pelos para que nos quede de pronto un poco más delgado. Se le hicieron unas pestañas muy tupidas, muy pequeñitas, así que quedaran muy pegaditas al ojo, como para dar una expresión de que es bien velludo, bien largas sus pestañas. También se le aplicó rojo en la nariz y la boca, unas cejas delgadas y un tono para darle luz a la expresión de la mirada en blanco, entonces una línea y un punto. Entonces así lo que es la expresión de la mirada y la sonrisa, con un poco de rubor de maquillaje, el que nosotros normalmente utilizamos, y una mota de algodón. Entonces aplicamos un poco de rubor en las mejillas y así queda entonces la expresión de la cara. Ahora entonces vamos a empezar a vestirla. Cuando ya esté totalmente seca y podamos manipularla, entonces empezamos a vestir. Introducimos los brazos
y vamos a zurcir todo lo que más podamos del vestido. Y en la parte de atrás, voy a dar la vuelta aquí, en la parte de atrás levantamos el cabello y vamos a hacer una especie de nudo o un amarre y devolvemos la cinta al frente. Aquí acomodamos bien, sacamos la lana o el hilo, lo sacamos que no nos vaya a quedar prensado por la cinta, y esta la pasamos por el frente y hacemos un moñito, hacemos un moño que nos quede de decoración para el vestido. Listo, así lo arreglamos bien ahora. Sirve para ajustar el vestido y al mismo tiempo para decorarlo. Listo. Ahora voy a poner los zapatos. Recuerden que ya los habíamos hecho, solamente es ponérselos. Si queremos que queden fijos, los podemos pegar con un poco de silicona caliente o coserlos como ustedes prefieran. Así quedan los zapatos. Listo. Y para decorar hice un pequeño moño que ahora lo voy a pegar entonces con silicona para que decore el cabello de la muñeca. Y así pegamos el moño y quedó lista la muñeca para el día de hoy. Aquí se las acerco para que la miren bien, para que vean cómo quedó la expresión del rostro, cómo se ve el pelo. ¿Sí? En esta la parte de atrás pueden observar todo el trabajo que se realizó. Así quedan entonces los brazos. Es una muñeca que es sencilla en cuanto a conformar el cuerpo, ¿sí? Todo lo que el trabajo que se realizó. El vestido es sencillísimo. Lo que de pronto tiene más trabajo es tejer el cabello, hacer de pronto lo de pintura, pero si miraron lo de la pintura, en realidad no es complicado, es solamente dar un poco de dedicación al proyecto y así entonces nos queda la muñeca terminada. Espero que les guste el proyecto, que lo pongan en práctica. Recuerden que los moldes los dejamos en la página en Facebook, Arte en tus manos con Lili Sam, y en el blog también los encuentran todos detallados con las medidas. Recuerden que nosotros hasta las medidas les ponemos en los moldes y son gratis, los pueden descargar o copiar lo que como deseen, son totalmente gratis. En la descripción, acá en la parte baja, aquí, ya mismo le puedo señalar, aquí en la parte baja, en la descripción, allí les dejamos los enlaces para que vean los materiales, la lista completa de los materiales y el enlace donde encuentran los moldes. Entonces leemos sus comentarios, regálanos tu me gusta si te gustó este video y te gustó este paso a paso. Suscríbete si aún no lo has hecho, allí en el botón rojo. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos nuevos y déjanos los comentarios, sugerencias que tengas para el canal, que eso nos hace crecer cada vez más. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.